bestia demoníaca se convierte en una linda niña gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 37, por Kouji17. PD. Por favor suscríbanse, y sigan a Kouji17, para más historias. Capítulo 32. Perdón por la broma que hice, espero no haber arruinado la historia a nadie. Pero realmente me gusta moler a la gente y no pude resistir la oportunidad. Dicho eso, disfruta del final de Maple Battle con un viejo némesis. Habrá un capítulo final después de este que bien da con la fecha de lanzamiento para la próxima parte, así que espere una semana más, o dos, aún no estoy seguro de mi horario de trabajo. Puff en tercera persona. En un momento Maple se había desmayado porque Sally le decía más o menos que ella era la razón por la que estaban matando gente inocente a diestra y siniestra. Entonces ahora estaba cubierta con su armadura de Dios Máquina, mirando a su alrededor notó que el jefe del pollo de hielo del juego de alguna manera estaba parado delante. Al ver que se estaba preparando para atacar, lo atacó con su láser. Al ver a su madre allí, le dijo que se pusiera a salvo antes de volar hacia la criatura. Sin estar segura de quién le quitó el ojo izquierdo, les dio las gracias en silencio, ya que esto facilitaba su tarea si tenía problemas de visión. Claramente no estaba de humor para dejarla atacarlo nuevamente, intentó empujarla hacia atrás con una tormenta de nieve antes de subir sin darse cuenta de que en realidad estaba volando. Esto significó que Maple fue capaz de esquivarlo cambiando de dirección sobre la marcha disparándolo desde atrás. Ahora que se había convertido en una peculiaridad, su traje de Dios Máquina estaba hecho de reservas de hierro en su cuerpo, mientras que los láseres eran impulsados directamente por la energía de su propio cuerpo. Sin embargo, debido a la pérdida de sangre de antes y a la reparación de emergencia, un golpe sería suficiente para romper su armadura y sacarla de la pelea para siempre, lamentablemente. Paisaje mental de Arce. Puff en tercera persona. Todos estaban emocionados de ver a Maple realmente luchar con todo su poder, técnicamente hablando. Sin embargo, había algo que sentían que faltaba pero que no podían identificar, hasta que el anciano Oni logró señalarlo con su dedo borracho. Necesita música temática. Gritó Oni chasqueando los dedos con asombro. Los demás, menos Demon y Machine King, todos tenían miradas emocionadas en sus rostros. Luego también estaba la oveja que todavía guardaba rencor contra Maple, que estaba enfurruñada en la esquina. Entonces necesita tener un gran impacto, acércate a ellos rápido, ¿sabes? Exploding Ladybug no dijo nada para una canción de combustión lenta que se acumula hasta el codo. Pero también tiene que ser optimista, después de todo no podemos empañar la linda imagen de Maple. Dijo Oni recordando lo adorable que era cuando luchó contra él. ¿Qué tal la apertura de ese anime donde el tipo se reencarnó como un monstruo de limo en un mundo de fantasía? Ángel les dijo juntando sus manos encantada al recordar esa canción. ¿Te refieres al anime con Rimur Tempest? ¿Qué apertura? Oni le preguntó, preguntándose de cuál estaba hablando, ya que había pasado un tiempo desde que vio ese recuerdo suyo en particular. La apertura de la segunda temporada. Ángel le respondió sin recordar que eran dos. Quiero decir que es bueno, pero no creo que realmente encaje perfectamente. Dijo Exploding Ladybug haciendo que Ángel recordara que eran dos, uno mucho más listo para pelear que el otro. No, me refiero a la segunda apertura de la temporada 2, recuerden, se llamaba Like Flames, les dijo Ángel haciendo que todos recordaran la canción de la que estaba hablando. Eso es perfecto. Exploding Ladybug y Oni dijeron al unísono mientras Oni y Ángel comenzaron a configurar un reproductor de música. Antes en Mustazu, con Paine y Neil. Puff en tercera persona. Se suponía que hoy sería un día libre relajante para los dos en Mustazu, en lugar de eso tuvieron este desastre. Al ver que los héroes eran superados en número y Mii tenía su disfraz de vigilante en su bolso después de repararlo. Naturalmente, ella misma cosió un bolsillo secreto en la cartera después de comprarla, ya que al menos era capaz de hacer eso. A pesar de que si alguien que mira en él se da cuenta de que no es tan profundo como parece, ¿quién miraría en él? Además, nadie lo rompería solo para ver si realmente había algo debajo de los puntos que hizo. Así que se sintió segura llevándolo allí, ya que para su disfraz lo hizo hacer otro justiciero para asegurarse de que no se filtrara su identidad. Necesitamos ayudar. Dijo Mii llevando a Paine a un edificio cercano que estaba medio destruido ya que necesitaba desnudarse y ponerse ropa interior para ponerse ella. Paine, sin embargo, solo tuvo que ponerse el casco, era un poco más complicado que su atuendo, pero aún así era simple. A pesar de parecer una pieza de metal gruesa y dura, en realidad era una pieza de metal plegable que se convertía en una visera. Fue algo que obtuvo de una nueva empresa de soporte llamada Green Bunny Support Studios Incorporated.
Aparentemente, un joven inventor genio fue quien hizo la armadura en la que se basó su casco. Aunque la capacidad de retener el calor de su cuerpo era una opción, decidió que como no lo usaría todo el día para llenarlo, optó por reforzarlo aún más. En realidad era la opción más barata, sorprendentemente, no es que fuera a quejarse de ello. En cualquier caso, en un momento incómodo en el que se desnudaron en un edificio en ruinas, estaban listos para ayudar a luchar. Afortunadamente, pudieron cambiar rápidamente, ya que un barrido del área en el pasado no mostró cámaras de seguridad, excepto dentro de los edificios. El único en esta pequeña tienda, fue destruido por lo que no tenía nada de qué preocuparse. Entonces, después de doblar y esconder rápidamente su ropa en su bolso antes de esconderlo, se dirigieron al campo de batalla. Enviando rápidamente una lanza de fuego y un rayo de luz, derrotaron a 2 villanos que hicieron retroceder a algunos héroes rescatados. Al recibir las gracias por la ayuda, nadie se molestó en preguntar si eran héroes o justicieros en este momento, respondieron rápidamente antes de pasar a ayudar a más héroes. Sin embargo, esto provocó que algunos de sus seguidores, que estaban en la calle, los vieran y tomaran acciones similares antes de ayudar a los héroes. Rápidamente, esto es lo que realmente ayudó a los héroes a defenderse, no al héroe número 3, pero muy pocos lo sabrían. Encontrarse con Aux fue un poco más incómodo ya que los reconoció como justicieros que habían aparecido recientemente en Tokio. ¿No son ustedes dos la emperatriz de la llama y el paladín platino? Aux preguntó inseguro de cuáles deberían ser sus prioridades en este momento. Como le dijo el HPSC, si alguna vez los veía, los arrestaría en el acto por hacer quedar mal a la mayoría de los otros héroes y alentar el vigilantismo. Paine se tomó un breve momento para pensar antes de responderle al hombre, ya que debía tener cuidado con ellos. Sí, lo somos, pero ahora debemos centrarnos en controlar a estos villanos. Les dijo sabiendo que no podían discutir esa lógica. Sin embargo, antes de que Aux pudiera responder, vieron un hielo gigante, halcón. Una especie de pájaro de hielo que sale de un portal sobre Ua. ¿Qué demonios es eso? Susurró con total asombro ante el monstruo que alguien parecía haber decidido desatar. Silverwing, me pregunto si Magle todavía puede vencerlo. Mii dijo en voz alta, sin importarle que Aux pudiera escucharla. Quién sabe, pero deberíamos ir allí para ayudarla por si acaso. Paine dijo mientras ponía un brazo alrededor de su cintura y debajo de su hombro, preparándose para volarlos al lugar con algunos cortes de espada en el aire de parte de él también. Aux, por su parte, quedó en shock al darse cuenta de que conocían el nombre de la criatura y aparentemente también conocían a la chica Magle. Sin embargo, ya se habían marchado antes de que pudiera preguntarles. Maldita sea. ¿Saben algo sobre lo que pasó en ese laboratorio? Necesito asegurarme de arrinconarlos la próxima vez. Pensó para sí mismo en curar el hecho de que primero se trataba de lidiar con los villanos aquí. A diferencia de ellos, no podía abandonar el área hasta que los villanos fueran completamente reprimidos. Puff en tercera persona. Magle voló más y más alto, igualando el ritmo mientras intentaba elevarse hacia las nubes, sin atreverse a perderlo de vista por un segundo. Esto, a su vez, provocó que Silverwing lanzara cientos de carámbanos como antes, sin embargo, a diferencia de la última vez, igualó su ataque. Ella lo hizo destruyéndolos perfectamente mientras ambos individuos en esta pelea disparaban continuamente tratando de derribar al otro en el aire. Dando vueltas alrededor del otro tratando de ponerse detrás del otro, continuaron elevándose en una danza de láseres y carámbanos de alta velocidad. Como una danza violenta, finalmente ascendieron a las nubes, llenando los cielos con una luz roja brillante y abrumadora. Aunque se estaba quedando sin energía rápidamente y Silverwing se estaba quedando sin humedad en el aire para congelarse con la misma rapidez, continuaron con sus andanadas. Continuando luchando entre sí, Magle estaba comenzando a recibir algunos disparos láser, causando daño a su oponente. El sudor corría por su frente debido al estrés mental de la situación, así como al esfuerzo físico que perseveró. Silverwing estaba resoplando y resoplando ya que la mayor altitud les hacía más difícil mantener esta pelea. Aún así, ninguno iba a ceder ante el otro, al menos no en esta batalla. La luz de los láseres y la explosión reflejada por la superficie clara del hielo que no se había roto difundieron aún más la luz. Era una luz cegadora de la que cualquiera que la mirara directamente por un momento tenía que alejarse debido al dolor que sentían sus ojos al mirarla. Sin embargo, había una especie de belleza en esta lucha casi sin sentido entre ellos dos. Sin embargo, ambos combatientes habían comenzado a descender, al caer, se enderezaron con Silverwing de espaldas a la escuela.
Dejando escapar un chillido enfurecido, dio un último ataque entrando en su forma sombría una vez más tratando de perforar a Maple, que estaba frente a él en la parte superior de la pared exterior de la UA. Es ahora o nunca hagamos esto. Maple exclamó mientras dejaba que sus láseres volaran libremente, como resultado tenía la intención de golpearlo con todo lo que tenía para frenarlo. Aún así, se acercó a medida que pasaba el tiempo, los segundos pasaban poco a poco. Centímetro a centímetro se fue acercando a ella, pareciendo que eventualmente iba a alcanzarla sin importar con qué intentara atacarlo. Luego se escuchó un crujido cuando su pico se rompió, ahora la mitad de su longitud anterior estaba rompiendo su enfoque y devolviéndolo a la normalidad. Chocando contra el edificio cuando los láseres de Maple lo enviaron tambaleándose hacia atrás, se quedó allí viendo cómo la armadura de Maple se desmoronaba dejándola sin nada más que un cañón láser en uno de sus brazos apenas en pie. Maple, que estaba a punto de desmayarse, apuntó su arma a Silverwing ya que era todo lo que le quedaba para defenderse. Sintiendo el viento frío rozar su cuerpo, se resistió a temblar porque no quería mostrar debilidad al enemigo. Al ver que estaba a punto de levantarse para crear otra tormenta de nieve con sus alas, supo que sería derribada de inmediato. Luego, haciendo algo loco que solo ella haría, Izuku saltó desde arriba mordiéndolo en una herida abierta. Esto hace que retroceda y lo arroje de regreso al edificio, y sin querer se traga un trozo de carne antes de desmayarse. Maple al ver a Izuku lesionarse casi entró en pánico, pero permaneció ella misma, tenía que mantener su concentración y vencerlo antes de que alguien más saliera lastimado. Sin embargo, el sacrificio de Izuku no fue suficiente para darle a Maple el momento que necesitaba para alinear un tiro y derribarlo con su último disparo láser, ya que aún era capaz de lanzarle un gran carambano. Sin embargo, para su sorpresa, ya que esperaba que su último disparo no lo alcanzara, una lanza de fuego golpeó la punta, debilitándola evidentemente por el crujido que experimentó. Luego vino un rayo de luz que golpeó la punta y la partió por la mitad, esparciendo los pedazos a los costados, dándole un tiro claro. No estoy segura de quién hizo el ataque ligero, pero asumiendo que la lanza de fuego vino de Todoroki o de su padre, lo terminó disparando su último disparo. Incluso con lo que era una habilidad para revivir en un punto de salud que los programadores agregaron cuando formaron los engendros masivos, ella finalmente lo mató. Ganamos, Izuku, dijo antes de desmayarse en lo alto de la pared. Momentos después de que Mirko vino a ayudarla, dos personas se sintieron decepcionadas por no poder agarrarla. Izuku ha adquirido la habilidad Silverwing Eater. Izuku ha crecido hasta el nivel 26. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña Gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 38, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbanse, y sigan a Kouji 17, para más historias. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Capítulo 33. Aquí está la explicación de Izuku y cómo funcionará uno para todos en esta historia. Espero que disfruten del arco del festival deportivo cuando se estrene. También, por favor, no se quejen de los números, ya que leí detenidamente los libros y tenía que hacer algunas adivinanzas basadas en lo que sabía de ellos para llegar a algunas de las conclusiones que hice. Miniscape de Izuku. Puff en tercera persona. Al encontrarse en una habitación desconocida que parecía estar hecha de luz, estaba rodeado por diferentes armas flotantes hechas de la misma luz. Este era el mismo lugar que la sala de inicio del juego que jugó Maple, donde uno construye su personaje. Aunque él no lo sabía todavía. Había espadas largas, katanas, cuchillos, dos hojas cruzadas e incluso dos juegos de espadas con escudos, uno de los cuales tenía un escudo mucho más grande, aunque la espada era más corta que la otra. Más allá de las armas afiladas para cortar y acuchillar, había armas más contundentes como mazas, martillos y, por supuesto, hachas grandes. Luego hubo más armas sigilosas de fantasía junto con un pico por alguna razón. El arma sigilosa era un arco y una flecha y el arma de fantasía era un bastón de mago. Pensando que esto era solo una especie de sueño extraño que estaba teniendo al golpearse la cabeza o tragar carne de pollo cruda, lo siguió hasta que despertó. Siempre pensé que la magia era genial, así que tal vez el personal. Dijo que comprobarlo y ver que aumentaba la inteligencia. Al mirar a los demás, vio que aumentaban algún tipo de estadística específica en una cantidad grande y luego una estadística secundaria en una cantidad menor. Entonces las estadísticas son salud, magia, fuerza, vitalidad, agilidad, destreza e inteligencia. Dijo mirando todas las armas como pista de quién hizo qué. Parecía que la fuerza era un ataque físico, mientras que la vitalidad parecía ser una defensa.
Tomando la agilidad al pie de la letra, entendió que esto significaba que la destreza era básicamente una estadística de suerte. Entonces la inteligencia debe ser algo así como ataques no físicos, ya que el bastón tenía eso y potenciadores mágicos. Pensando en lo que dijo Maple cuando comenzaron juntos un juego de rol, dijo que era mejor poner todo en una sola estadística. Era extraña su forma de hacerlo, pero de alguna manera, los venció a todos a pesar de que la lógica le decía en aquel entonces que no debería haber podido vencerlos. Está bien, ya que prefiero pelear desde lejos, es el bastón o el arco. Dijo mirando a los dos nuevamente. El arco y la aljaba le darían 20 de destreza y 8 de inteligencia. Mientras que el bastón y la túnica le darían 18 inteligencia y 16 magia. Si la destreza era suerte, entonces preferiría no arriesgarse a descubrir qué tan mala era su suerte tanto en el sueño como en la realidad si aún así no lograba maximizarla. Esto significaba que apostaría por la inteligencia, quién sabe, tal vez se convierta en un gran sabio como en ese juego de rol que jugaron antes de despertar. Al elegir el bastón y la túnica, se le pidió que asignara puntos de habilidad y los colocó a todos en inteligencia después de escribir su nombre. Hombre, este sueño es súper realista, es como si realmente estuviera sucediendo. Dijo mirando a su alrededor antes de escuchar un ding. Parecía que ya había adquirido una habilidad, así que la comprobó abriendo el cuadro de texto correspondiente. Habilidad. Mente táctica. Duplica la IM del usuario. Aumentar STR, Agiobit requiere 3 veces más puntos. Condición. Debió haber analizado 100 planes diferentes. Esto le hizo recordar todos esos cuadernos de futuros héroes, y los cientos de planes literales, para luchar contra diferentes peculiaridades que escribió en ellos. Sin embargo, antes de que pudiera lamentarse de cómo se burló de sí mismo en sus propios sueños por perder tanto tiempo, otras 4 nuevas habilidades aparecieron en su vista, así que las revisó. Habilidad. Matar gigantes. Si 4 o más estadísticas, aparte de HP/MP, están por debajo de las de tu oponente, duplica todas las estadísticas, excepto HP/MP. Condición. Mata a un monstruo en solitario mientras 4 o más de tus estadísticas, aparte de HP/MP, sean menos de la mitad de las estadísticas respectivas del enemigo. Habilidad. Anulación de hielo. Anula el hielo fuerte. Condición. Sostiene fuertes ataques de hielo 100 veces. Habilidad. Devorador de alas plateadas. Anula los efectos del estado congelado y de confusión. Condición. Derrota a un pájaro de hielo con HP Drain. Habilidad. Ala de plata. Permite el uso gratuito del poder del pájaro de hielo. Otorga el uso de magia de hielo a costa de MP. Condición. Derrota a un pájaro de hielo con HP Drain después de adquirir Visualification. Parece que cada batir de sus alas contaba como un fuerte ataque de hielo. Hombre, era patético si así era como se veía a sí mismo en comparación con esos ataques. Aún así, ¿qué quiso decir con HP Drain? Fue porque se comió una parte. Oficialmente ya no podía entender su propia mente ni cómo funcionaba. Sí, definitivamente sufrí daño cerebral al ser arrojado al edificio. Dijo dejando escapar un suspiro. Al ver una notificación para distribuir nuevos puntos de estado, vio cuánto tenía que agregar a sus 100 iniciales. Sus estados que no estaban en 0 eran Int en 100, HP en 20 y MP en 50. Tenía 75 para agregar ahora, así que intentó poner un punto en MP para ver cómo aumentaba desde la cantidad inicial de 50 a 70. Al intentar lo mismo con HP, vio que subía de 20 a 40. Esto significó que ambos subieron 20 en lugar de 1 como los demás. Con 73 restantes decidió agregar 13 más a MP y los 60 restantes a su INT. Esto significaba que sus estadísticas ahora eran HP de 40, MP de 330 y finalmente INT de 160. Pero considerando las otras 2 habilidades, asumiendo que la lógica de Maple era anormal y la mayoría de la gente la distribuía de manera más uniforme. Eso significaba que si las 2 habilidades de duplicación de estadísticas se acumulaban, entonces sus 160 INT en realidad eran 640. Incluso en un sueño con daño cerebral, me complico demasiado las cosas. Dijo Izuku suspirando mientras negaba con la cabeza. En ese momento, sin embargo, todo empezó a oscurecerse, y entonces esto significaba que sus estadísticas ahora eran HP de 40, MP de 330 y finalmente INT de 160. Pero considerando las otras 2 habilidades, asumiendo que la lógica de Maple era anormal y la mayoría de la gente la distribuía de manera más uniforme.
Eso significaba que si las dos habilidades de duplicación de estadísticas se acumulaban, entonces sus 160 int en realidad eran 640. Incluso en un sueño con daño cerebral, me complico demasiado las cosas, dijo Izuku suspirando mientras negaba con la cabeza. En ese momento, sin embargo, todo empezó a oscurecerse, y entonces esto significaba que sus estadísticas ahora eran HP de 40, MP de 330 y finalmente IN de 160. Pero considerando las otras dos habilidades, asumiendo que la lógica de Maple era anormal y la mayoría de la gente la distribuía de manera más uniforme, eso significaba que si las dos habilidades de duplicación de estadísticas se acumulaban, entonces sus 160 int en realidad eran 640. Incluso en un sueño con daño cerebral, me complico demasiado las cosas, dijo Izuku suspirando mientras negaba con la cabeza. En ese momento, sin embargo, todo empezó a oscurecerse, y entonces eso significaba que si las dos habilidades de duplicación de estadísticas se acumulaban, entonces sus 160 int en realidad eran 640. Incluso en un sueño con daño cerebral, me complico demasiado las cosas, dijo Izuku suspirando mientras negaba con la cabeza. Puff en tercera persona. El resultado fue un desastre por decirlo menos. Afortunadamente por primera vez Nezu y el HPSC pueden ponerse de acuerdo en algo. Era un pilar que se reflejaba en toda la sociedad de héroes, como tal, esta vez lo ayudaron a controlar los daños. Lamentablemente, esto no ayudó con el intenso sentimiento en su corazón ya que el recuento de muertes fue un golpe bastante duro para todos. Las bajas del curso de apoyo fueron de los 40 estudiantes por grado, haciendo un total de 120 que pelearon. 12 estaban muertos, 23 estaban demasiado heridos para volver a fabricar equipo de apoyo y el resto eventualmente sanaría. Esto significaba que solo quedaban 85, y eso sin incluir a cualquiera que sacara a sus hijos del programa. Afortunadamente, esta fue la menor de las bajas entre todas las clases de combate. Los estudiantes del curso de héroe fueron diezmados, por decirlo menos, ya que su número era más del doble que el del curso de apoyo por razones obvias. De los 139 que lucharon hoy, los números de los años fueron los siguientes. Los de tercer año tuvieron 10 muertos y 6 demasiado heridos para continuar por el camino de un héroe. Los últimos 3 no estuvieron en la USG, bueno, 4 si se incluye el que estuvo fuera hoy probablemente serán retirados por sus padres. Los de segundo año tuvieron 12 muertos y 10 heridos más allá de los niveles de recuperación necesarios para seguir siendo un héroe. Esto dejó a 18 personas que, al igual que los demás, probablemente también serán retiradas por sus padres a causa de este incidente. Finalmente, los primeros años sin nadie muerto, todos pudieron recuperarse al estado de nivel de curso de héroe en pleno funcionamiento. Sospechaba que esto se debía a los sacrificios desinteresados de sus mayores, protegiendo a los de primer año con todo lo que tenían. Por eso Nezu estaba agradecido más allá de lo que cualquier palabra describiría. Se decidió que los festivales de tercer y segundo año se cancelarán este año y el festival estudiantil de primer año estará dedicado a los caídos. Por mucho que quisiera cancelarlo, la junta directiva y el HPSC estuvieron de acuerdo en que debían continuar con el festival del primer año como muestra de fuerza. La reacción del público fue tanta como esperaba cuando se anunció esto, pero nuevamente contó con ayuda para controlar los daños. Todas las ganancias se destinarían a la construcción de un monumento a los estudiantes del curso de héroes, así como a los héroes profesionales que murieron ese día. El festival deportivo también se retrasaría 2 semanas para que los estudiantes tuvieran tiempo de recuperarse por completo y para que Cementos tuviera tiempo de ayudar a arreglar un poco la ciudad antes de construir el estadio. La propia Maple apenas hablaba, lo que resulta bastante inquietante en sí mismo cuando has experimentado su personalidad normalmente alegre. Aunque solo habían pasado unos días, esperaban que se recuperara pronto. Luego estaba Himiko, quien perdió su capacidad de transformarse, pero no tuvo tiempo de lamentar la pérdida de su don o más bien la mitad de él, mientras estaba consolando a Maple. Mei estaba despierta y estaba ayudando a Izuku a superarlo ayudándolo a crear un nuevo cuerpo para Elizabeth. Himiko insistió en que era mejor para él de esta manera y que ella podría manejar a Maple por él. Por mucho que les doliera no estar ahí para sus hijos, Mirko y Midnight tuvieron que ayudar a lidiar con la crisis que enfrentaban donde se encontraban ahora después de los primeros 5 días era un Maple más alegre, pero aún triste en una de las muchas salas de reuniones de la UA.
estaba lleno de aquellos que sabían la verdad sobre Maple, incluido Neito Monoma, quien miraba a las dos chicas con tristeza pero sin saber qué decir. Entonces, Izuku, ¿qué es lo que necesitabas decirnos? Le preguntó con curiosidad qué era. Les contó lo que experimentó y cómo cuando se lo describió a Maple, ella dijo que había pasado por lo mismo. Al principio, les costó creerle, pero luego, cuando Power Loader les dio gafas de lectura de energía utilizadas para rastrear peculiaridades con firmas de energía, lo vieron todo a duras penas. Cuando Izuku y Maple dijeron el estado, vieron aparecer las pantallas y pudieron leer un poco dónde estaban sus nombres, ya que apenas eran lo suficientemente grandes como para el resto, sin embargo, no podían leer. Realmente es como un videojuego, así que esto es lo que Sadie también ve, no es de extrañar que vea el mundo como un videojuego. Dijo Nezu mientras una nueva ola de pensamientos los invadía a todos. Para ellos, parecía que esta pantalla parecida a un videojuego era una especie de sistema mental para evitar que se volvieran locos. Debido a la enorme cantidad de peculiaridades que comenzarían a abrumar sus mentes sin un amortiguador que los ayude. Aunque Maple parecía no entender de qué estaban hablando, cuando dijo que era como el juego que solía jugar. Como Maple no sabía mucho sobre cómo funciona todo este sistema, se dieron cuenta de que necesitarían capturar a Sadie y esperar que ella entendiera. Me acabo de dar cuenta de algo, si Izuku está viendo esto después de tragar algo de carne de pájaro, ¿eso significa que también vino del mismo laboratorio? Black King preguntó en voz alta, haciendo que todos se dieran cuenta de esto. Maple, por su parte, había desconectado toda esta conversación después de que comenzaron a hablar sobre los laboratorios en los que apareció cuando vino aquí. En su humilde opinión, era mejor dejar que los que conocían este laboratorio de recolección de rarezas encontraran la solución sin que ella los frenara haciendo preguntas innecesarias. Esta decisión por parte de Maple solo alimentó lo equivocados que estaban al animarlos a caer en la madriguera del conejo, ya que ella había olvidado por completo que aún no les había dicho la verdad sobre sus orígenes. Sin embargo, después de un poco más de ida y vuelta, All Might había pedido a todos, excepto a unos pocos, que abandonaran la habitación. Si confías en nosotros Maple y esto tiene algo que ver con todos para uno que está después de ella merecemos saberlo. Black King gritó golpeando la mesa con sus puños, rompiéndola. All Might miró alrededor de la habitación y vio que lo miraban queriendo saber qué estaba tratando de ocultarles. Nezu y los que ya lo sabían asintieron animándolo a confiar en los demás. Muy bien, pero primero necesito contarte el origen de mi peculiaridad y cómo me la transmitió mi maestro. Dijo viendo confusión entre ellos. Luego entró en la historia de la peculiaridad, que también era la historia del comienzo de la sociedad de héroes. Bueno, eso es todo, así que ahora todos saben por qué estoy aquí en la OA. All Might les dijo al ver la conmoción en sus rostros. Tengo la sensación de que como querías explicárselo a esos tres niños, supongo que has elegido a uno de ellos. Sir Niuteye dijo suspirando a punto de levantarse. Pero antes de eso, Mirio Togata, que todavía se sentía culpable por haber salido de su clase sin una sola muerte, logró hablar. Señor. Lo siento. Mirio dijo llamando la atención de todos. No hay necesidad de que te disculpes, todos quedamos atrapados en la trampa que fue, Sir Niuteye no pudo terminar. No estoy hablando de mi culpa por los otros estudiantes muertos. Mirio gritó sorprendiendo a todos, ya que ninguno de los presentes podría haber esperado que él interrumpiera a su mentor. Realmente creo que ella es más digna de One for All que yo. A diferencia de mí, que me congelé cuando noté que esa mano aparecía de la nada y casi era asesinada por Tomura Shigaraki, ella no necesitaba pensar en correr para salvar a alguien. Por favor ayúdenme a entrenarla para que cargue con el peso como el próximo símbolo de paz. Dijo inclinándose lo más que pudo mientras aún estaba de pie. Sir Niuteye era un hombre conocido por nunca cambiar de opinión una vez que había decidido algo, por lo que las siguientes palabras que salieron de su boca sorprendieron a todos. Si realmente sientes que ella puede hacer un mejor trabajo que tú, entonces, como tu maestra, aceptaré mi fracaso. Si ella me da la oportunidad, será un honor para mí que el próximo usuario de One for All confíe en mí para entrenarla. Dijo mientras Mirio levantaba la cabeza. Nico, por otro lado, parecía incómoda, pero al pensar cómo podría proteger a Maple de All for One y a otros de la discriminación que enfrentaba, tomó una decisión. Dudo que lo merezca, pero si crees que me lo confías, aceptaré tu poder. Dijo asintiendo con la cabeza con firmeza. All Might, por su parte, sonrió ante la ardiente resolución que vio en sus ojos, a pesar de la duda en sus palabras. Muy bien Himiko Toga, tal como me dijo mi maestro hace tantos años come esto.
All Might dijo sacando un mechón de su cabello, haciendo que todos se quedaran en blanco. Afortunadamente para ellos, Izuku señaló que dejar que ella lo mordiera por su sangre probablemente sería más efectivo en el proceso de transferencia. Disponible en junio de 2023. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Evangelio 2. El ascenso de los cielos. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 39, aviso, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbanse, y sigan a Kouji 17, para más historias. Aviso. Me gustaría anunciar a mis lectores que abrí una cuenta de Patreon y he incluido ciertos beneficios para acompañarla. Ya estará indicado en mi página de Patreon, pero debido a mi horario de trabajo en constante cambio, no puedo garantizar que publicaré varios capítulos por mes, pero intentaré publicar al menos uno. Para aquellos preocupados por si podrán o no seguir leyendo mis historias gratis a pesar de ello, no se preocupen. Ser miembro simplemente le brindará contenido exclusivo o acceso temprano al capítulo junto con otras cosas. Aquí está el enlace y recuerda que hay 3 espacios obvios que no debes incluir cuando lo escribes, o simplemente buscas Kouji 17. Patreon.com/delector. La bestia demoníaca se convierte en una linda niña. Gospel 1. Descenso demoníaco, capítulo 40, aviso, por Kouji 17. PD. Por favor suscríbanse, y sigan a Kouji 17, para más historias. Aviso. Para aquellos que todavía esperan que continúe la historia y no se han dado cuenta, la razón por la que le di un título diferente al final fue porque es una historia diferente. Lo hice porque no quería una historia con unos 500 capítulos enumerados.